Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma en este jueves 30 de marzo y ya lo tenemos en línea a un amigo de la casa, ya un amigo de Ulmañanas, el senador Mario Vergara, que se está haciendo un ratito para poder charlar con nosotros. Muy buen día, Mario, muchas gracias por atendernos. Un gusto como siempre y bueno, a las órdenes. Bueno, Mario, ¿en qué parte de nuestro departamento andás en este momento? ¿Ya estás por acá, por Rocha? No, voy camino a Rocha. Hoy vamos a hacer sobre todo actividades en La Paloma y en la capital, en Rocha, a reunirnos con Fuerzas Vivas, a reunirnos con compañeros y compañeras frente amplistas y en particular también con compañeros y compañeras de Convocatoria Sereñista, ¿verdad? Nuestro espacio en el Frente Amplio, que ustedes saben es una alianza política que incluye Fuerza Renovadora, que es nuestro sector, junto con Asamblea Uruguay de Contador Astori, Plataforma de Álvaro García, Magnolia del ex intendente de Montevideo, Cristian Di Candia, el Partido Demócrata Cristiano, Claveles Rojos, etcétera, y varios grupos departamentales. Esas reuniones son parte, digamos, de una recorrida que estamos haciendo en todo el territorio nacional, en los 19 departamentos, bueno, haciendo una especie de puesta a punto con los compañeros de cómo estamos viendo la situación del país, de cómo estamos viendo la evolución del gobierno, también cómo estamos viendo al Frente Amplio y también auscultar la opinión de los compañeros en cuanto a las orientaciones con relación a un periodo político electoral que ya se avecina, ¿verdad? Mario, ¿dónde arrancaste esta gira que está terminando en nuestro departamento? Mira, ya hemos hecho Florida, La Valleja, San José, hemos hecho en otra vuelta Tacuarembó, Cerro Largo, 33, Flores y Durazno. El otro fin de semana hicimos Paysandú, Salto, Artigas y Rivera. Hicimos también en 2 oportunidades Colonia, porque hemos ido a ciudades diferentes. Hoy vamos a hacer Rocha. Y nos queda pendientes para después de turismo Río Negro y Soriano, y obviamente también fortalecer nuestras reuniones en Montevideo y Canelones. Bien, así que una tremenda recorrida por todo el país y sobre eso te quería preguntar porque en el último tiempo el Frente Amplio ha salido con su campaña de Frente Amplio Te Escucha, pegando ya las segundas vueltas en algunos casos por algunos departamentos y te toca a vos salir después de eso. ¿Qué se recoge de la comunidad frente amplista a lo largo y ancho del país luego de haber tenido esa primera instancia de charlar con el Frente Amplio, luego de tener la segunda oportunidad en algunos casos y ahora que te toca a vos como representante estar recorriendo? ¿Qué es lo que se recoge hoy después de todas estas visitas del Frente Amplio? Bueno, sin duda de todos los compañeros en el interior siempre está presente el reclamo de que los referentes nacionales tenemos que visitar todo lo que podamos, ¿verdad? Los distintos lugares de los distintos interiores que tiene el Uruguay, ¿verdad? Porque yo creo que no hay dos departamentos iguales, hay realidades muy diferentes. En nuestro proceso de autocrítica quedó claro que el Frente había debilitado puentes de diálogo con una buena parte de la sociedad y en particular en el interior. Creo que la movida del Frente Amplio Escucha es una muy buena reacción a eso, es la autocrítica en acción. Como bien tú dices, ya se han hecho 2 vueltas en casi todos los departamentos, más de 1.500 reuniones, realmente solo el Frente Amplio creo que puede hacer una cosa así, y se prevé una tercera vuelta ya más en clave de el Frente Amplio dialoga, el Frente Amplio propone, pero es continuar este diálogo. Las cosas que se reciben son bastante recurrentes, a pesar de haber realidades diferentes. Una, la situación económica y social. La gente transmite que hay mayores dificultades para llegar a fin de mes. Siente los salarios más bajos, siente las jubilaciones más bajas, los precios que han subido, condiciones sociales que han empeorado en materia de pobreza, sobre todo pobreza infantil. También en muchos lados se vuelve a plantear el tema de la inseguridad ciudadana como
un problema de primer orden, algo que había bajado un poco durante la pandemia, y ahora, bueno, que han recrudecido los delitos, mostrando un poco el fracaso de las políticas punitivistas del gobierno. En muchos lados la inseguridad y los delitos han vuelto al primer plano. Y después en algunas zonas, sobre todo de carácter agropecuario, lo que era el impacto de la sequía, ¿verdad? Los temas climáticos que, bueno, que hay que abordar evidentemente de otra manera, de una manera más estructural, ¿no? Porque ya no podemos decir que las sequías nos agarran de sorpresa porque son cada vez más recurrentes. Obviamente se veían con buenos ojos algunas medidas que tomó el gobierno, que también lo habíamos tomado nosotros en su momento, de aliviar temas financieros, de prorrogar pagos de tributos, pero en realidad hay una demanda mucho mayor por medidas que ayuden más en lo concreto y no solo en los impactos, que tiene que ver con políticas de riego, que tiene que ver con políticas de manejo de agua para evitar los impactos de la sequía, y también algo que el gobierno no hizo y que en otras oportunidades nosotros sí hicimos, que fue repartir grano, repartir ración para evitar las pérdidas, sobre todo en el sector agropecuario. En los gobiernos del Frente, en la sequía anterior, se llegó a importar grano para repartir, distribuir entre los pequeños y medianos productores. Acá lamentablemente llegó primero el agua antes que la ración, ¿verdad? Con lo cual las pérdidas de muchos criadores de ganado y demás que tuvieron que ver cómo moría el ganado o cómo tenían que liquidarlo estando aún flaco, causaron y le causan pérdidas que, bueno, para los grandes tendrán la espalda financiera para soportarlo, pero para los pequeños y medianos se le hace muy cuesta arriba, incluso en algunos casos puede llegar a ser devastador. Te diría que esos son como los principales temas que recurrentemente se han visto, con un agregado que es en los departamentos de frontera, los problemas de la disparidad de precios, sobre todo por el lado argentino, aunque también en parte con el brasilero, pero hoy por hoy realmente la situación más difícil está en la frontera con Argentina, que está teniendo un impacto muy fuerte en todo lo que es, el comercio, los servicios y el empleo en departamentos como Salto, Paysandú, ¿verdad? Buen día, Mario. Germán te saluda por acá. Buen día. Una de las problemáticas que mencionabas eran los ingresos de los trabajadores y de las jubilaciones, y uno de estos temas principales en estas últimas semanas ha sido la reforma previsional que se está por votar o se está negociando para votar. Ahora surgió la noticia de que Cabildo Abierto está pidiendo a cambio que se vote la prisión domiciliaria para los mayores de 65, que incluiría a los represores de la última dictadura cívico-militar. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, acabo de escribir un tuit sobre eso justamente, que veo con muchísima tristeza y muchísima preocupación lo que le llamo la política del peaje. ¿Sí? Ya cuando discutimos en el Senado la reforma jubilatoria, estábamos en el medio de la discusión ya en el plenario del Senado, o sea, ya había pasado todo el trabajo de la comisión, etcétera, y ahí piden un cuarto intermedio para tratar de apuro el proyecto de ley de reparación de víctimas de organizaciones privadas del año 62 al 76, ¿no? Esos mismos que después te dicen que hay que pasar la página y demás, bueno, nos retrotraen 60 años atrás para esto. Nosotros dijimos que nosotros estábamos dispuestos a analizar serenamente ese tema, pero ellos lo votaron de apuro, a la carrera, incluso con una redacción que no deja claro los límites de a quién incluye y a quién no, que puede llegar a ser una bomba de tiempo, y claramente fue un peaje para que Cabildo votara la reforma de la seguridad social en el Senado. Y ahora vuelven a amenazar con no votar, pero parece que eso se destraba si se le vota ese proyecto y además el de la prisión domiciliaria para los represores y violadores de los derechos humanos, proponiendo además un régimen de privilegio con respecto
al resto de la sociedad. Realmente es triste ver que se amenaza, se chantajea, ¿verdad?, de voto una ley a lo cual en el fondo está claro que da lo mismo votar una ley que es muy injusta, una reforma en la que solo donan sangre los trabajadores y las trabajadoras, siempre que se paguen los peajes, ¿verdad? El peaje de la ley de prisión domiciliaria de violadores de derechos humanos y el de la reparación de víctimas de organizaciones privadas. Bueno, ni que hablar que es tristísimo que la política se convierta en esto. Yo creo que la sociedad va a ver el resultado y lo va a evaluar, ¿verdad? Si nosotros vemos que la reforma jubilatoria se aprueba con las manos cabildantes levantadas y también se aprueban estos otros dos proyectos con los votos de la coalición, bueno, es muy preocupante porque se ve que la coalición se sostiene a base de este tipo de peaje, de negociación, de chantaje, ¿verdad? Realmente muy preocupante desde el punto de vista del sistema político. Mario, ¿qué tal? Buen día. Acá Martín te saluda. 27 de marzo se cumplió un año del referéndum por la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Tanto el Partido Nacional como toda la coalición festejó este día. Obviamente lo habrás visto en las redes sociales con el hashtag EvoLuccionamos, diciendo, obviamente, y con un montón de posteos y videos, de que todo lo que decía el Frente Amplio, el PIT-CNT y todos los que estaban a favor de la derogación, era todo mentira. Y todo eso no sucedió. ¿Qué opinión? ¿Hay alguna autocrítica de parte del Frente Amplio? ¿Qué opinión te merece esta situación? Bueno, en primer lugar, cabe decir que el resultado del referéndum, si bien no logramos derogar los 135 artículos, fue un golpe para el gobierno. Fue la primera señal para el gobierno de que había una tendencia que estaba cambiando. La tendencia que ahí durante la pandemia y demás el gobierno tenía algo así como el dominio del panorama, del escenario político, y que a partir del resultado del referéndum eso empezó a cambiar, cosa que se fue consolidando después. Hoy el gobierno está 20 puntos abajo en aprobación de lo que estaba hace un año, año y medio. Con lo cual el referéndum fue el primer golpe que el gobierno recibió y ellos lo sintieron. Yo recuerdo muy poquito después del referéndum que hubo una reunión en Anchorena, yo en broma un poco, que hubo una pijamada en Anchorena en la que estaba el presidente, el secretario de Presidencia, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, y de allí salieron furiosos con el Frente Amplio, agresivos. Cambió el talante del gobierno hacia el Frente Amplio con mucha más agresividad. Sintieron que empezaron a perder, como confiesa el propio presidente, comenzaron a perder el centro del ring. Y bueno, ese es un proceso que continuó con el hecho de que pasada la pandemia la sociedad ve con mucha más claridad que no resuelven los temas cotidianos de la vida de la gente. Los salarios y las jubilaciones bajaron, la pobreza aumentó, los precios subieron, la inseguridad y los delitos volvieron, las viviendas que prometieron no aparecen, faltan remedios y medicamentos en salud pública, etcétera, ¿verdad? Y el gobierno ha continuado siendo agresivo en eso. Nosotros en realidad lo que tenemos que cuestionar es si realmente la LUC trajo soluciones como el gobierno proyectó. ¿Que trajo cosas negativas? Claro que trajo. Por ejemplo, nosotros dijimos que con todo el aumento de penas en materia de temas de seguridad, iba a haber una sobrepoblación carcelaria aún mayor y que iban a empezar más problemas en la conducción, en el manejo de las cárceles y en la capacidad de rehabilitación de las cárceles. Y eso es tal cual. Pasamos de 11.000 a 14.500 personas privadas de libertad y estamos en números récord de muertes en las cárceles en el Uruguay. Hay cárceles que están prácticamente fuera del control claro de las autoridades. La situación carcelaria expuesta por el propio comisionado parlamentario de cárceles es mucho peor, en buena medida por este tipo de aumento inorgánico
del número de personas privadas de libertad, muchas de las cuales en otros países del mundo tendrían penas alternativas a la prisión. Entonces, ahí claramente está sucediendo lo que nosotros planteamos. Después, en otros temas, como por ejemplo el de la vivienda, ¿verdad? Los desalojos los alquileres. ¿Cómo, perdón? El de desalojos express, eso te... Exacto, bueno, ahí no ha habido dramas porque ni se usó. Claro. Porque ni se usó. Entonces, también muestra de que no era ninguna solución. Prácticamente no tuvo uso ese régimen, ¿verdad? Por lo tanto, difícilmente pueda traer problemas si ni se usó. En fin, acá vuelvo a decir, más allá de que uno pueda dar estas explicaciones, lo que hay que mostrar en realidad es si era tan relevante todo lo que se aprobó en la LUC, qué soluciones trajo. En materia de seguridad, ninguna. En materia laboral, ninguna. En materia de vivienda, ninguna. O sea, todas estas cosas con las cuales nosotros obviamente discutimos, debatimos y procuramos anular, no han ofrecido solución a ninguno de los problemas que estaban planteados. Claro, pero la coalición de gobierno también se saca cartel o levanta bandera porque tampoco sucedieron las catástrofes que se avecinaban. Bueno, te acabo de poner un ejemplo en el tema de las cárceles. Realmente la situación de cárceles empeoró notoriamente con ese crecimiento de personas y con cosas que hoy ellos mismos están tratando de dar marcha atrás. El hecho de que estas mujeres que tienen, por razones que lamentablemente la vida las lleva a tener que procurar entrar 30 gramos de marihuana o de lo que fuera en las cárceles por toda una situación que se vive dentro de las cárceles y que les dan 4 años de prisión, la propia coalición ahora está buscando la vuelta para echar eso para atrás, porque claramente es un disparate, porque no podemos llenar las cárceles con madres que están en esa situación claramente presionadas por un contexto que las lleva a cometer ese tipo de delito de microtráfico. O sea, ahí en el tema cárceles hay un claro ejemplo de que la LUC trajo cosas muy negativas y ya estamos viviendo esas consecuencias. Mario, algo que estuvimos hablando aquí en Un Mañana, si hemos compartido con nuestros oyentes, es la vergüenza que nos da ver las discusiones en senadores, en diputados, en las juntas departamentales, en las juntas locales, cuando se discuten y se intercambian sobre proyectos que son para las comunidades, pero se discute con violencia, se discute con agresión. En las últimas grandes discusiones que se han dado, a nosotros nos pasó acá en Rocha, en la junta departamental hace pocos días, lo vemos en senadores, lo vemos en diputados. ¿Cómo vivís vos el nivel de violencia y agresión que se está reflejando hacia la comunidad por parte del sistema político, que luego salen a hablar de jóvenes, por ejemplo, o de la violencia en el resto de la comunidad cuando se aplica violencia dentro del Estado también, cuando se discute? ¿Cómo lo vivís vos? Con mucha preocupación, ¿verdad? Nosotros claramente no tenemos un talante de llevar a la discusión violenta y mucho menos a la violencia física los debates políticos, ¿verdad? Podemos ser claros, contundentes, incluso duros, hasta podemos ser irónicos en el debate político, pero sin la violencia. Obviamente está sucediendo que hay legisladores, por ejemplo, que en sus redes sociales y a veces en sus intervenciones en el Parlamento son extremadamente agresivos, ¿verdad? Yo diría incluso que faltan el respeto, que van a áreas de la discusión que nada tienen que ver con los temas que se están discutiendo, lo cual muestra también su falta de argumentos y de capacidades para la discusión. Pero bueno, eso lo vemos con mucha preocupación. De alguna manera, sobre todo a nivel del Senado, lo vemos bastante encapsulado en algunos personajes que realmente tienen niveles de agresividad excesivos, pero que bueno, creo que la inmensa mayoría los ignora en el sentido de no seguir esa senda de una discusión inconducente que lleva a la agresividad y la violencia. Incluso, como bien tú decís, hay en todos los ámbitos, a todos los niveles, algo que no puede ser
que el sistema político lleve adelante, porque de alguna manera también lo traslada a la sociedad, una sociedad que ya de por sí, sobre todo en las redes, se polariza, se pone violenta, desde la impunidad del anonimato en las redes, se dice cualquier cosa de cualquiera, esas cosas más bien hay que procurar suavizarlas, hay que procurar hacer del debate público una cosa civilizada y no echar leña al fuego. A veces lamentablemente hay personajes del sistema político que lo entienden exactamente al revés y es bastante preocupante. Y ni que hablar en el extremo, que sé que ocurrió estos días ahí en la Junta de Rocha, en la que se llega a la violencia física. Eso es totalmente inadmisible, pero en última instancia lo que muestra es debilidad conceptual, debilidad de argumentos, debilidad de fuerza política en el mejor sentido, y eso le hace mucho daño al sistema político y a la sociedad uruguaya. Tenemos todos que contribuir a mitigar esa violencia, tenemos todos que contribuir a que la agresividad no se transforme en la manera en que se dirimen las discusiones políticas. Mario, no sé si se puede explicar de manera breve, pero yo la verdad no entiendo nada y seguramente varios oyentes tampoco, pero vos que estuviste en la presidencia del Banco Central, ¿qué está pasando con el patrimonio? Bueno, hubo un desplome del patrimonio del Banco Central que, primero que nada, el gobierno, o sea, el Ministerio de Economía y el Banco Central emiten un comunicado donde solamente dicen el patrimonio del Banco Central se fue por abajo del mínimo legal y ya vamos a proponer un plan de capitalización. Y punto. No hay ningún contexto, no hay ninguna explicación. Y estas cosas, como bien decís vos, es un mundo bastante desconocido en general en la sociedad, genera el nerviosismo de qué está pasando. Si el Banco Central pierde patrimonio, ¿qué está pasando con el sistema financiero? Lo primero que nosotros hacemos por responsabilidad, ¿sí? Lo que debió hacer el gobierno y no hizo es trasladar absoluta tranquilidad a la sociedad de que este tema no tiene nada que ver con la fortaleza del sistema financiero, que sigue muy sólido, con las capacidades del Banco Central para desarrollar las tareas que la ley le mandata. Entonces, primer mensaje que debió dar el gobierno y por impericia, por incapacidad, por distracción, por no estar preparados, no dio en ese comunicado que mal interpretado podía haber llevado a reacciones de la gente en el sistema financiero. Bueno, lo que no hace el gobierno lo hacemos responsablemente nosotros. Esa descapitalización del Banco Central no afecta en absoluto la fortaleza, la solidez del sistema financiero ni las capacidades del propio Banco Central. ¿Por qué se desplomó el patrimonio del Banco Central? Principalmente porque el dólar está por el sótano. El valor del dólar está en los niveles más bajos desde el punto de vista de lo que los economistas llamamos el tipo de cambio real, o sea, la capacidad de compra del dólar con respecto a las otras monedas. Estamos en el punto más bajo de todo el siglo XXI. Bien hacen los productores, los exportadores, en quejarse ahora sí de un atraso cambiario inadmisiblemente bajo que afecta indudablemente un montón de sectores productivos. Y en buena medida el gobierno y el Banco Central tienen responsabilidad en este punto, sobre todo porque no están interviniendo en el mercado. Ellos tienen un fundamentalismo del mercado que es lo que está llevando a que el dólar hoy esté por el suelo, y eso es lo que ha llevado a que el patrimonio del Banco Central se haya desvalorizado. ¿Por qué? Porque el activo, lo que tiene el Banco Central primordialmente, son 16.000 millones de reservas en dólares, en moneda extranjera. Y si el dólar vale 10% menos, el patrimonio y el activo baja 1.600 millones de dólares. Claro. La pérdida patrimonial del banco el año pasado fue de 1.400 millones de dólares. Una monstruosidad.
Pero bueno, eso se debió y encima, a que el gobierno sí, opta por mirar pasivamente cómo el dólar se desploma un día así y el otro también. claro, porque esto que mencionabas, ¿no? Los activos los tienen dólares y el pasivo lo tienen pesos uruguayos. Exacto, en unidades indexadas, Claro. en pesos. Entonces, si el dólar cae, el pasivo no cae, lo que cae es el activo. Tal cual. Y es tan grande la caída del dólar y son tantos las reservas que tiene el Banco Central que el desplome del patrimonio es brutal, ¿verdad? Uh-huh. Mario, vas a tener que venirte a Ulmanianas una mañana entera, las 2 horas de programa, porque sin duda tenemos un montón para charlar. Muchísimas gracias por estos minutos. Y antes de despedirte, ¿vas a ser candidato? Bueno, esta gira que estamos haciendo no está despegada de ese tema. Nosotros estamos consultando y dialogando con todos los sectores y compañeros y compañeras de convocatoria serenista en todo el país. Vamos a definir la posibilidad de tener una precandidatura propia de convocatoria serenista en un segundo encuentro nacional de convocatoria que supongo tendrá lugar sobre fines de abril. O sea, estamos en el proceso de conversación, de diálogo, con miras a dirimir si convocatoria va a tener un precandidato propio y bueno, obviamente que sobre la mesa está la posibilidad de que ese precandidato sea yo, ¿verdad? Pero es algo que todavía no definimos, estamos conversando y lo definiremos seguramente el mes próximo. Y con gusto voy a ir a Punta del Diablo porque me han prometido ahí algunas empanadas de mariscos y cosas por el estilo, ¿verdad? Y por el estómago me compran, mirá. Muchísimas gracias, Mario, de verdad, por estos minutos. Te esperamos aquí y la invitación es para hoy, el cierre es a las 18:30. Así es, en la ciudad de Rocha y vamos a estar al mediodía en un almuerzo abierto con los compañeros en La Paloma. Bien, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente por estos minutos, porque no todos los representantes nacionales cuando van al interior se acuerdan de las radios comunitarias. Siempre te acordás de poder hablar con nosotros, así que muchas gracias y llévate al Chucky para Montevideo. Sí, a Chucky lo levanto, a Chucky lo levanto ahora en la terminal de Rocha y ya sigue todo el día con nosotros y bueno, para que el Chucky mienta un poco con su fotografía, ¿verdad? Gracias, Mario, un abrazo. Saludos, chao, chao. Hasta luego. Ulma.